pero muy buenos días. Bienvenidos sean todos una vez más a una de nuestras videoconferencias. Como la mayoría quizás sepa, a lo largo del año y en medio de esta coyuntura, hemos implementado estos eventos para seguir apoyando el conocimiento de los entes territoriales desde nuestras casas, cuidándonos siempre al máximo, pero sin dejar a un lado las regiones y nuestro compromiso con el país. Me presento, mi nombre es Mateo Piñeros, soy el director de operaciones del Grupo Colombiano de Consultoría. Estaré acompañándolos a lo largo de este evento. Quisiera partir por mencionar que nosotros somos una empresa con más de 20 años de experiencia en el acompañamiento a los entes territoriales, llevando a cabo distintos procesos: reformas tributarias, auditorías e implementación de normas internacionales, procesos de fiscalización y de cobro, censos económicos, y ahora estando siempre a la vanguardia en catastro multipropósito, donde hemos venido desarrollando el acompañamiento ya con varios municipios en distintas regiones del país, implementando este proceso tan importante para Colombia. Cualquier información adicional a la charla, con gusto podrán escribirnos por nuestras redes sociales, que nos encuentran en Instagram y en Facebook como Grupo Colombiano de Consultoría, o por nuestro correo electrónico a gccmercadeo@gmail.com. Se los compartiremos por el chat por si alguien quiere tener más información. Les cuento que hoy estamos transmitiendo el evento en vivo por nuestro canal de YouTube, al cual a todos quienes se vienen conectando los invitamos a suscribirse y activar las notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros contenidos. Es grato mencionar que a corte de esta mañana teníamos más de 400 personas inscritas de distintas regiones del país que se han empezado a conectar. Tenemos el acompañamiento, por ejemplo, de Arauca, tenemos gente en Bolívar, tenemos gente en Casanare, Cundinamarca, por supuesto, y bueno, muchas regiones del país que se están conectando, que nos están saludando. A todos agradecerles muchísimo por acatar nuestra invitación a la charla de hoy, que se titula Requisitos y plan de trabajo para el proceso de habilitación como gestor catastral municipal. Este evento es muy importante, es muy especial, y no solo por el tema, sino también por nuestros conferencistas invitados. En este sentido, quiero agradecer enormemente el trabajo conjunto que hemos comenzado a hacer con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, quienes a partir de su conocimiento han hecho un trabajo muy serio, un trabajo espectacular para poner en marcha el catastro multipropósito en el país. Algo que necesitamos, que los entes territoriales necesitan para el desarrollo de cada una de las regiones. Así pues, nos acompañan hoy como conferencistas especiales la doctora Carolina Rosso, que es la subdirectora de Catastro. Ella es contadora pública y especialista en gerencia y administración tributaria de la Universidad Externado de Colombia, con más de 15 años de experiencia en el sector público, estando en la dirección de distintos entes. También está el doctor Víctor Manuel Ramos, también de esta dependencia de la subdirección de Catastro. Él es contador público. Tiene más de 25 años de experiencia profesional como director contable en varias compañías del sector real y público, especialista en contabilidad gerencial, ciencias tributarias y normas internacionales de contabilidad. Es el experto en todo el tema financiero que nos va a acompañar en esta charla. Y la doctora Luz Dari León, la ingeniera catastral, especialista en evaluación y gestión de proyectos, candidata a magíster en gestión urbana, experta en estudios prediales, avalúos, gestión de suelo y hábitat. Tiene una enorme experiencia y viene liderando todo este proceso al interior del IGAC. Lo que continuará es que comenzaremos la presentación de nuestros conferencistas invitados, a quienes quiero agradecerles una vez más por su acompañamiento, por su disposición, por el conocimiento que nos comparten el día de hoy. Al final de la charla recogeremos algunas preguntas que nos hagan por el chat de nuestro canal de YouTube, y también contaremos con un saludo especial de nuestro director general, el doctor Pedro Pablo Piñeros. Sin más preámbulos, doctora Luz Dari, bienvenida. Nuevamente, gracias por su acompañamiento y por favor, continúe adelante. Doctor Mateo, buenos días a todos, muchas gracias. Efectivamente, esta asesoría resulta de la solicitud de acompañamiento que nos han venido realizando todos los interesados en el proceso de habilitación como gestores catastrales. Entonces, lo estamos haciendo en el marco de esa responsabilidad de poder empezar a trabajar conjuntos con esa
con esa meta histórica y ambiciosa que nos plantea nuestro Plan Nacional de Desarrollo, con miras a lograr un país al 100% actualizado desde el punto de vista catastral en el año 2025, con un punto de partida en donde actualmente tan solo el 2.3 del país cuenta con información actualizada, por lo cual se vienen unos años de intenso trabajo, pero que sin duda la única forma de lograr ese cumplimiento de meta es en conjunto de la mano con todos ustedes, especialmente también entes territoriales, empresas especializadas, profesionales también especializados. Es un reto de trabajar armónicamente y debidamente articulados. Hoy en conjunto estamos con el doctor Víctor Manuel Ramos. Estamos liderando ese acompañamiento preliminar antes del proceso de habilitación de parte de nuestra subdirectora, la doctora Carolina Rosso. Inicialmente está en una atención de una prioridad en presidencia. Entonces esperamos que en el transcurso de la charla se pueda conectar para saludarlos en un momento, pero sin duda ella, como siempre, liderando directamente todos los procesos. Desde el IGAC para todo este proceso estamos para acompañarlos. Lideramos el proceso de habilitación y acompañamiento, incluso en la contratación a gestores también. Estamos brindando asesoría técnica, que es este caso, jurídica, técnica y económico-financiera, para llevar a feliz término un análisis preliminar frente a la conveniencia de convertirse en gestores catastrales y también frente a la construcción integral del documento técnico de habilitación. Y nosotros también por norma, pues prestamos el servicio catastral por excepción. Partimos de una premisa, la importancia de poder contar con información catastral actualizada. Inicialmente, para poder contar con información, la información va a permitir mejorar la toma de decisiones, especialmente en infraestructura. Ya por todos es ampliamente conocido que uno de los componentes que afecta y genera más demoras en los procesos de grandes obras asociadas a infraestructura es el componente predial. Si contamos con información actualizada, integral e interoperable, esos tiempos de seguro se van a disminuir porque todo el mundo va a tener acceso a información debidamente construida. Para el tema de servicios públicos con relación a toma de decisiones, no solo en la prestación, en el tema de redes, sino también en la definición de tendencias y dinámicas de edificabilidad, de consolidación o de subdivisión en nuestros territorios. Saber la capacidad de soporte y de carga que tienen esas redes de servicios públicos dentro del territorio, de su territorio, de su límite municipal. Información actualizada catastral permitirá la construcción de portafolios ambientales para empezar a cualificar a los entes territoriales como oferentes en los procesos denominados de compensaciones ambientales por pérdida de biodiversidad o daño al medio biótico. Y la información catastral constituye el punto de partida para la implementación de procesos puntuales o masivos asociados a regularización de tenencia, llámese formalización, regularización o adjudicación o en algunos casos clarificación. A hoy, a pesar de todos los cambios normativos, la información catastral sigue teniendo una misma restricción y es que el estar inscrito en catastro no sanea los vicios que pueda tener la propiedad, ni constituye título de propiedad, pero como les decimos, sí constituye un punto de partida. La información catastral, sin duda, información predial en los componentes físico, jurídico y económico, constituye un insumo para la revisión o elaboración de los instrumentos de ordenamiento y asociado a eso para una debida implementación de instrumentos de gestión de suelo, de planificación e incluso de financiación. Poder conocer cómo es el territorio, las características, hacer modelamientos, va a poder facilitar en procesos de implementación, diagnosticar o monitorear o alertar a los territorios frente a los impactos positivos o negativos que este tipo de instrumentos pueden traer a los territorios, potencializando aún más las ventajas que tiene implementar este tipo de instrumentos. Y la información catastral sirve para fortalecer las finanzas del municipio bajo la cultura que todos hemos venido creciendo, pero hace que el impuesto predial se haga con unas condiciones justo y equitativo, y también oportuno en el recaudo porque es capaz de reconocer lo dinámico y los cambios que se presentan en los territorios. La información también permitirá la debida implementación de todos los mecanismos asociados a captura de valor
participación en plusvalía, contribución de valorización, las mismas tarifas, la posibilidad de implementar instrumentos como declaratorias de construcción, declaratorias de desarrollo prioritario, de preferencia, que van a impactar de una u otra forma las propiedades y los patrimonios públicos o privados. Información predial va a poder permitir y facilita el análisis del territorio. ¿Cómo es el balance o el avance hoy de toda la gestión catastral a nivel del país? El Instituto Geográfico sigue siendo gestor catastral por excepción, pero también somos la Autoridad Catastral Nacional y apoyamos todo el acompañamiento con relación a la regulación. Se parten de memorandos de entendimiento y de COMPES que habla ya de crédito de banca multilateral. Y el COMPES 3958 en donde ya empieza a consolidar y a compilar resultados, sí, de muchos años también, de la importancia y las ventajas del catastro multipropósito. Y es así como eso se incluye en debida forma en el Plan Nacional de Desarrollo, Ley 1955 del 2019, y establece esa gestión catastral que inicialmente era una función pública, la convierte en un servicio público, de tal forma que en beneficio los entes territoriales puedan tener, incluso participar activamente en la transformación, liderando sus procesos de gestión, pero también poder acceder a un mercado en donde ofrezca mucho más oferente. A partir de eso se reglamenta con el decreto 1983 del 2019, documento de obligatoria lectura, consulta permanente para los entes territoriales que estén interesados en habilitarse, en donde se establecen los requisitos que deben cumplir para poder presentarse ante el IGAC para el proceso de habilitación. Decreto 1983 del 2019. En nuestro plan de desarrollo también aclara y define también cuáles son los gestores catastrales que ya existen. Recuerden, gestor catastral, entidad pública habilitada o reconocida, en este caso reconocida por el gobierno nacional históricamente, pero o posterior habilitada por el Instituto Geográfico, entidad pública. Es así como hoy tendríamos como oferentes de gestores catastrales a los 4 catastros descentralizados, Bogotá, Cali, Medellín, Antioquia, un catastro delegado, la ciudad de Barranquilla. La Agencia Nacional de Tierras adquiere el rol de gestor catastral en el área rural de los municipios donde tenga priorizado la implementación de los planes de ordenamiento social de la propiedad rural, pero la Agencia Nacional va a atender únicamente 2 componentes, el físico y jurídico. Posteriormente, el área metropolitana de Centro Occidente se habilita como gestor catastral, respondiendo por toda la gestión como servicio público de los municipios de Pereira, Dos Quebradas y La Virginia. El área metropolitana de Bucaramanga atiende 4 municipios, Bucaramanga, Girón, Florida Blanca y Piedecuesta, y el IGAC, por excepción, que hace esa prestación de servicio. En el 2020 también se empiezan a consolidar todavía más todo ese tema de regulación, acompañamiento y de cierta manera estandarización, porque queremos meter en toda la gestión de manera articulada y, como les digo, y armónica a otros actores, lo que hace que se consoliden normas y especificaciones con relación a la gestión catastral. Es así como el decreto 148 del 2020 consolida todas las especificaciones, procesos y procedimientos que nos llevarán a una debida forma al catastro multipropósito y se convierten de estricto cumplimiento para todo gestor catastral. Desde el componente técnico, desde el IGAC, se expide la resolución 388 del 2020, en donde establece las especificaciones técnicas de los productos catastrales. La resolución 471 de 2020, las especificaciones técnicas de los productos cartográficos. Y en conjunto con la Superintendencia de Notaría y Registro se expide la resolución asociada a la implementación y a la unificación del lenguaje, en donde todos vamos a hablar bajo el modelo LAM Colombia para poder generar articulación e interoperabilidad. Posterior a la expedición del decreto 1983, el balance de gestores habilitados es el siguiente. Se habilita el departamento del Valle. Ellos están iniciando proceso de empalme ya con el municipio de Cartago. Se habilita el esquema asociado, los municipios asociados del suroriente antioqueño, Mazora, están ya iniciando la prestación del servicio en 3 municipios del departamento de Antioquia. El municipio de Soacha es el primer municipio que se habilita como gestor catastral, Soacha en Cundinamarca. El área metropolitana de Barranquilla
el área metropolitana de Barranquilla, en donde va a iniciar ya, está iniciando hasta ahora proceso de empalme para atender los municipios de Galapa, Malambo y Puerto Colombia, y recientemente habilitado de la gobernación de Cundinamarca, quien va a iniciar proceso para atender 71 municipios del departamento de Cundinamarca, y se está articulando el inicio del plan del empalme para garantizar la entrega de la información de parte del IGAC. La pregunta orientadora de hoy: ¿quiénes pueden ser gestores catastrales con las nuevas normas? Lo primero es que inicialmente entes territoriales o regionales, municipios, distritos, provincias, resguardos, regionales, departamentos. Entidades públicas del orden nacional son aquellas entidades públicas en donde su misionalidad esté relacionada a la gestión predial. Podemos pensar en ministerios que requieran gestionar para cumplir su objeto misional el tema de predios. Podemos relacionar, por ejemplo, CISA como movilizador de activos del Estado, la SAE también como movilizador de activos asociados a actividades ilícitas, también en representación del Estado, una agencia nacional de infraestructura, una agencia, la empresa de renovación Virgilio Barco, son entidades públicas del orden nacional. Habilita también a los esquemas asociativos, los que están reglamentados por ley, áreas metropolitanas, las RAPES, las asociaciones de municipios, asociaciones de departamentos, todas las asociaciones que se permiten, que superan la escala territorial y están hablando del territorio a una escala regional o subregional. Como lo hemos mencionado ya, los 5 catastros que están, 4 delegados y 4 descentralizados y 1 delegado, y la Agencia Nacional de Tierras. Común denominador de estos actores en calidad de gestores catastrales, y es que ellos son entidades públicas que son habilitadas. Las condiciones que se deben cumplir para ser gestor catastral. Si usted, hago un paréntesis, esta presentación la van a poder consultar ustedes también en la página del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la van a poder descargar como material, pueden descargar todos los beneficios, entonces para que hoy puedan concentrarse en esta conversación. Y adicional también se las podemos remitir a los correos que se registren. La idea es esa, volver de común un día una conversación alrededor de la importancia de ser gestor catastral. Las condiciones que se deben cumplir están en 3 componentes: componente jurídico, el componente técnico y el componente económico-financiero. El jurídico no es otra cosa que todos aquellos soportes que demuestren o acrediten la representación legal de quien se presenta para el proceso de habilitación ante el IGAC. En esto también, en ese documento, deben también reconocer, si es el caso de una entidad pública, deben declarar que ese representante legal debe declarar que efectivamente esa gestión predial está asociada a su misionalidad o se requiere para su misionalidad. El componente técnico es un documento que lo hemos denominado documento técnico de habilitación, porque es en donde se van a describir las condiciones con las cuales ustedes proponen, planean y definen cómo van a prestar el servicio. Y el componente económico, que es todo el tema asociado a ingresos, a indicadores, dependiendo del tipo de ente territorial o de entidad pública que se trate, que es el tema que lidera dentro de la entidad el doctor Víctor Manuel Ramos. Miremos en detalle la lista de chequeo de estos documentos. Los requisitos jurídicos. Entonces, si estamos con municipios o departamentos, entonces el acto administrativo de nombramiento, la copia simple de la elección de representante legal, documento de identidad, registro único tributario para los casos que aplique. Cuando se trata de departamentos, la recomendación es que se tengan al menos cartas de intención por parte de aquellos municipios que están interesados en que su gestor catastral ya no sea el que históricamente ha sido, llámese un catastro descentralizado, como el caso del departamento de Antioquia, o el IGAC, como el caso de la mayor parte del territorio nacional, sino que quiere que sea el nuevo departamento. Entonces se recomienda que se adjunten estas cartas suscritas por los alcaldes en donde expresen al menos una intención de querer formar parte de ese nuevo conjunto de gestión a nivel regional. Si estamos hablando de esquemas asociados, hay una línea de tiempo. Hay unos documentos para aquellos esquemas asociados constituidos antes de la ley del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, debe haber un documento claro
donde se exprese específicamente que autorizan a que se preste el servicio público de gestión catastral y también la presentación y solicitud de la habilitación. Deben adjuntar el acuerdo en donde le conceden las facultades al director ejecutivo para iniciar este proceso, certificación de existencia y representación legal o el documento que haga sus veces, el documento de creación para conocer las especificaciones, los estatutos, el acta de nombramiento y fotocopia de cédula. Y si estamos hablando de esquemas asociados constituidos ex post después del Plan Nacional de Desarrollo, entonces ya estamos hablando de cómo, si es una ordenanza departamental, en caso que se trate de departamentos, debe existir ya un convenio, deben estar los estatutos, se está hablando ya de que el proyecto esté incluido en un plan estratégico, como una línea estratégica dentro de la planeación y debemos estar hablando ya de que estamos incluidos para la conformación de esos estatutos para prestar el servicio público. En resumen, el componente jurídico no es otra cosa que aquellos soportes que van a demostrar que el representante legal, o incluso si es el caso de un apoderado, pero el representante legal tiene los soportes para presentarse a solicitar la gestoría catastral. La norma también establece la posibilidad de que esta gestoría sea solicitada a través de un apoderado. Entonces, el poder debe estar suscrito por el alcalde o por el representante legal y debe tener todas las condiciones de vigencia, como debe cumplir un convenio. Un poder. En el poder se debe decir específicamente que es el poder para que represente a ese ente territorial en la presentación del proceso de habilitación. El segundo componente, los requisitos técnicos, lo definíamos. El documento que les va a permitir a ustedes describir cómo van a prestar el servicio. Ese es el documento que el equipo de habilitación, que pertenece a la subdirección también del Agustín Codazzi, pero estamos en líneas estratégicas diferentes. Es ese equipo interdisciplinario que a partir de ese documento puede formarse una idea de cuáles son las condiciones con las cuales ustedes van a prestar el servicio de la gestión catastral. Es así como va a describir absolutamente cómo van a hacer esa prestación de ese servicio. Ese documento debe hablar por sí solo, no debe requerir presentación, sino debe ser tan claro, contado, que lo puedan entender todo el mundo para que se formen idea de las condiciones. Las propuestas para el desarrollo de ese documento, un diagnóstico, saber cuál es la situación problema de nuestro territorio y cuáles son las dificultades o limitaciones que se han venido planteando o que se identifican que han tenido con relación a la gestión catastral. El diagnóstico tiene dos componentes. Diagnóstico de la dinámica misma del municipio, tendencia de crecimiento. En algunos, desafortunadamente, tenemos tendencia a desocupación, por ejemplo. Dinámicas de si es un municipio que está aumentando su área urbana o al contrario, si son municipios que se están consolidando como rurales productivos o rurales enfocados a reservas, a generaciones de biocarbono, por ejemplo. Entonces, el diagnóstico es la dinámica inmobiliaria, tendencia, visión de los territorios. Pero también se necesita un componente de diagnóstico de cuál es la situación actual de la información catastral, cómo está ese tema catastral, qué saldos hay, es decir, qué erradicaciones aún no se han tramitado, cuál es la tendencia del municipio con relación a cambios. El cambio se trata únicamente de propietarios, o sea, una altísima dinámica y rotación inmobiliaria, o se trata de un cambio de cambios físicos, llámese construcciones, demoliciones y nuevas construcciones, subdivisiones, englobes o propiedades horizontales, parcelaciones, condominios. También el diagnóstico desde lo catastral debe definir cómo es la situación del municipio con relación a cartografía, qué cartografía se dispone, con qué insumos se dispone, con relación a geodesia, qué puntos de control, cómo está la red, cómo puedo controlar, si tengo suficientes puntos de control. Ese diagnóstico, esas condiciones lo hemos denominado caracterización de la información catastral y es un insumo que se los debemos remitir a ustedes, solicitud formal que nos hagan, la pueden hacer por correo electrónico o por el correo contáctenos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en donde ustedes solicitan la información catastral, la caracterización de la información catastral. Solamente pueden pedir esa información personas que estén vinculadas a los municipios.
en calidad de servidores públicos, el alcalde, el secretario de Hacienda o el secretario de Planeación. Esta información no se puede entregar a particulares, excepto que haya un poder o una autorización por parte del alcalde, en ese caso, para poder entregar información de los municipios. Una vez definido la dinámica del municipio, la condición de la información catastral, entonces procederán a escribir la propuesta, que no es otra cosa que definir con qué actividades asociadas a objetivos específicos van a ustedes a poder dar respuesta al diagnóstico. ¿Qué es lo que proponen para superar esa problemática identificada en el diagnóstico y sin duda para reconocer y mantener e incorporar actualizada las dinámicas y los diferentes fenómenos de transformación en los territorios, ya que estos son dinámicos? Asumir la gestoría implica un ajuste institucional. Muy pocos municipios, hay algunos municipios específicamente en Antioquia en donde ya tenían constituidas centros de operaciones de atención en sus mismos municipios, entonces es mucho más fácil mutar a asumir directamente la gestoría catastral. Pero la tendencia general de nuestros municipios es que no estábamos preparados para asumir esa gestoría y es un nuevo proceso. Es así como deben plantear cuál es la propuesta institucional, operacional y administrativa con la cual van a desarrollar esos objetivos y actividades que han descrito en la propuesta o en el documento técnico de habilitación. Para el componente del diseño institucional, desde el Gobierno Nacional, se está brindando el acompañamiento en conjunto que lo lidera directamente nuestro Departamento Administrativo de la Función Pública, en donde ya está acompañando a muchos entes territoriales y desde el momento del diagnóstico actual de su estructura institucional, le propone escenarios porque permite la norma diferentes posibilidades y les acompaña incluso hasta la adopción de esa estructura. Para eso, el Departamento Administrativo de la Función Pública, parte del denominado kit de la función pública asociado a la gestión catastral, que también lo pueden consultar en la página web de la entidad o se lo podemos remitir, denominado caja de herramientas. Y es allí donde describe las alternativas que tienen ustedes de vincular o de gestionar ese nuevo diseño institucional e incluso les propone alternativas de ajustes, el documento, la minuta, llámese minuta de resolución si estamos hablando de grupos internos de trabajo, llámese en acuerdos si vamos a hacer reestructuración a nivel municipal o llámese proyectos de la ordenanza para presentar ante la asamblea cuando estamos hablando a nivel de departamentos. En los requisitos técnicos también tiene que haber un componente asociado a riesgos. Hay una primera parte y un primer muy buen punto de arranque por parte de en la misma caja de herramientas de la función pública, en donde ya describe los riesgos asociados a la gestión catastral, riesgos por corrupción, riesgos por operación. Pero también ustedes, conociendo las dinámicas de sus municipios, van a poder incluir otro tipo de riesgos de tal forma que en el documento que queden contemplados y empiecen a planear también su operación en el marco y en la cultura de la minimización de los riesgos o mantener alerta la generación de planes de mejoramiento cuando un riesgo de estos se materializa. Un quinto capítulo o componente de ese documento técnico de habilitación es el tema asociado a instrumentos técnicos y tecnológicos. Todo el tema de la implementación de plataforma que garantice que sea interoperable con otros sistemas de información y permita el uso, ahí está el multipropósito, de todas las instancias de esa información gráfica y alfanumérica. Es así como esta descripción de esta tecnología. Entonces va a tener que establecer, debe estar alineado y articulado con el modelo de LAM Colombia, articulación que permite vincularse con registro porque es en conjunto con la Superintendencia de Notaría y Registro. Una vez ya se tenga el repositorio de datos maestros también, garantizar ese suministro y interoperabilidad mucho más rápida con registro. La automatización de los procesos para validar la información que empiece a tomarse también de los predios y la implementación y la generación de los archivos para el cargue en el sistema. Ustedes lideran su gestión, son responsables de la prestación del servicio en su municipio una vez habilitados, pero también regularmente con cierta regularidad, tienen que empezar a reportar al Instituto Geográfico la información que generen para el cargue en el Sistema Nacional Catastral,
porque se sigue manteniendo el repositorio único y nacional de esa información. Ya sabemos cuál es nuestro punto de partida, cómo la vamos a atender, con quiénes la vamos a atender, qué riesgos tenemos en relación a la plataforma, cómo la vamos a superar, a manejar y a hacer interoperable. Entonces queda un último componente que es el tema de garantizar la difusión de esa información. Es decir, cómo motivo y garantizo que mis clientes, llámese ciudadanos, llámese otras entidades, yo mismo en calidad de alcalde, pueda generar información interoperable y cómo accedo a esa información. Eso va a incluir ahí cuál es la oferta de trámites y servicios que voy a poner a disposición de mis ciudadanos, que es uno de los impactos y beneficios principales de poder liderar directamente la gestión catastral en calidad de gestor. Este documento técnico de habilitación, que es descríbanlo, es un documento en las especificaciones técnicas, sí, se tienen unos temas muy técnicos, pero inicien describiendo cómo va a ser el proceso de maduración, de desarrollo, cómo van contemplando, cómo van a analizar, si en algunos dicen ya no van a tener directamente con qué operador, pero dicen vamos a estar en un estudio de mercado, vamos a tener estas condiciones, nos imaginamos esta información, queremos esto, lo vamos a tercerizar, lo vamos a hacer en casa, definan esa descripción. Pero todo ese documento también debe tener un plan de trabajo en donde se va a especificar y a señalar una fecha aproximada en la que ustedes plantean la prestación del servicio, pero también van a proyectar un cronograma de 12 meses asociado a este documento técnico. El documento es como la literatura, la dinámica y el cuento que me va a llevar a mí a hacerme el imaginario frente a cómo va a ser esa prestación de servicio, pero se consolida en el cronograma. El decreto 1983 habla de 12 meses. Como es un documento extenso y completo, algunas veces también algunos municipios nos han presentado a un tiempo mayor para poder analizar y monitorear qué actividades y qué dinámica tendría la maduración de este servicio. Aquí terminaríamos con este componente, con el componente técnico. Una vez ya definido cómo lo vamos a hacer, pasamos al componente financiero. Doctor Víctor. Bueno, muchas gracias. Bueno, siguiendo con el tema que se está tratando el día de hoy respecto a la gestoría catastral, con base en lo que ya hemos visto en la presentación de la doctora Luz Dari, digamos como tercer y último componente que se requiere o que el decreto 1983 solicita para aquellas entidades que decidan elaborar su documento técnico y radicarlo ante el IGAD para solicitar la habilitación de la gestoría catastral. Estaríamos hablando ya del requisito del componente económico y financiero. Como bien lo hemos escuchado en el transcurso de la charla, básicamente este componente, digamos, se resume básicamente como en 4 subrequisitos pequeños, pero sin duda alguna que son de una gran relevancia, de una gran importancia, toda vez que con ellos se mira o se plasma o se ve digamos, la autosostenibilidad por parte del gestor en cuanto al tema técnico, el tema financiero y, por supuesto, la idea es poder visualizar que hay sostenibilidad y el servicio se va a prestar de una manera ininterrumpida. Como bien lo mencionaba el doctor Luzari, este servicio catastral es un servicio público que definitivamente el gestor tiene que garantizar el cumplimiento continuo y de alta calidad de manera ininterrumpida. Entonces, digamos, en primer lugar, para el componente económico, lo que la norma solicita es que la entidad deje claramente en el documento técnico específicamente cuál o cuáles serían, digamos, las fuentes de financiación que irían a apalancar el proyecto para la gestoría catastral. Digamos, dentro de esta posibilidad de fuentes de financiación hay una gran gama o abanico de posibilidades de fuentes de financiación, como son los recursos propios,
pueden ser también recursos de los superávit fiscales que tengan las entidades, pueden también optar por conseguir recursos, digamos, de la banca comercial, un empréstito de la banca comercial, o en su efecto un empréstito, digamos, de la banca de segundo piso. En este caso, pues, Findeter tiene una línea de crédito que está abierta para apoyar y apalancar a las entidades en este aspecto. De igual manera, el Departamento Nacional de Planeación, digamos, tiene establecido y en el COMPES, en un COMPES, se estableció que también las entes territoriales, en el caso de los municipios y gobernaciones, pueden optar también por utilizar algunos recursos del Sistema General de Regalías. Todos sabemos que pues estos recursos son a veces un poco dispendioso, digamos, la ejecución de estos recursos, pero para efectos de la gestoría catastral se determinaron unos proyectos tipo que están colgados en la página del Departamento Nacional de Planeación, que bien les pueden servir a cada una de las entidades para hacer uso de estos recursos. Y esos recursos, pues digamos, o mejor dicho, el proceso para la consecución de esos recursos va a ser más expedito, más ágil, de tal manera que ahí hay una gran posibilidad también para las entidades para poderse apalancar digamos, en este aspecto. Entonces, eso es bien importante. Primero, dejar plasmado cuál sería o cuáles serían las fuentes de financiación. ¿Listo? Tiene que quedar muy claro en el documento. Segundo lugar, el decreto solicita que la entidad haga una presentación de un flujo financiero, de una presentación, una proyección de ingresos y gastos, con las cuales va a, digamos, a garantizar la prestación del servicio público de la gestión catastral. Como bien se informaba en el componente técnico, digamos que tiene que ser muy claro, muy expedito en el sentido de que, digamos, hay unos procesos, hay un diagnóstico inicial en el cual, pues obviamente, se tienen que prever algunas condiciones actuales y, digamos, lo que la entidad quiere para sí en un corto plazo o mediano plazo. De igual manera, en el documento de la requisitos técnicos se tiene previsto la elaboración del cronograma a 12 meses como mínimo. Entonces, esta proyección debe ir muy de la mano con esas dos aristas que están contempladas en el documento técnico. Es decir, todo lo que allí se diga en la parte técnica se tiene que volcar, digamos, en unas proyecciones financieras, estimarlos a unos costos muy razonables, de acuerdo a los estudios de mercado que ustedes elaboren en el momento que estructuren el documento técnico. Entonces, en primer lugar, esa proyección tiene que estar estimada, digamos, para el primer año de servicio o de operación, una vez la entidad sea habilitada como gestor catastral. De tal manera que por un lado tienen los ingresos, que ya los definieron en las fuentes de financiación, y de otra parte, pues tendrán ya la proyección o estimación de los principales gastos que se susciten dentro de la gestión catastral. En la diapositiva que estamos visualizando, se perdió la diapositiva, Luz. Ok, gracias. Digamos que les estaba comentando que, digamos, para la estimación de los costos o gastos, digamos, de la gestoría catastral, es muy importante por lo menos tener presente como los hitos más importantes que se van a suscitar dentro de la gestoría catastral. Bien nos comentaba la doctora Luz Dari que es muy importante y es un costo que tiene, digamos, un peso significativo en digamos, la ejecución de la gestoría catastral, como es la plataforma tecnológica. Esa plataforma tecnológica que ustedes bien pueden desarrollarla en casa, pueden tercerizarla o finalmente la pueden adquirir en el mercado comercial o con alguno de los gestores o entes que en este momento la están utilizando. Para eso, pues obviamente harán ustedes sus estudios de mercado y lo importante es que esa plataforma pues cumpla con todos los estándares y la interoperabilidad que debe tener con
con todo el Sistema de Información Nacional Catastral. Entonces, les comentaba que ese es un rubro bien importante, bien interesante, por lo tanto, tiene que cuantificarlo a costos razonables y a precios de mercado actual. Otro componente u otra actividad que también, digamos, deberían contemplar o tienen que contemplar es mirar la entidad, qué estructura organizacional finalmente va a adoptar para poder prestar de manera eficaz y eficiente el servicio de gestoría catastral. Esto es, algunas entidades pueden optar digamos, por tener una unidad administrativa especial de catastro, otras pueden tener una empresa comercial del Estado, industrial y comercial del Estado, otras pueden definir definitivamente por una oficina o una dependencia que se desprenda de alguna de las secretarías, bien sea de Hacienda o de Planeación o directamente, digamos, del despacho de la alcaldía. Eso depende, digamos, de la capacidad técnica y de la estructura organizacional de cada entidad y de acuerdo a la necesidad. Para ello también el Departamento Administrativo de la Función Pública también tiene previstos un material importante y les está brindando apoyo a todas las entidades para definir finalmente cuál sería la mejor opción de estructura organizacional que podrían tener para sí. ¿Esto para qué? Primero, pues para obviamente definir una planta de personal mínima, una planta operativa y una planta operativa, y obviamente todo garantizando a que apunte a que la prestación de servicios se haga, como lo dijimos inicialmente, de manera continua, eficaz e ininterrumpida. Entonces, esa parte también es muy importante. Hay que definir la planta de personal, digamos, básicamente debería tener como mínimo un director, un coordinador, los reconocedores prediales. Bueno, todo el esquema que finalmente, como les digo, el Departamento Administrativo de la Función Pública les pueden estar apoyando en este sentido. Ellos tienen, como les digo, todos los contactos en la página web de ellos y tienen mucho material disponible y obviamente están muy prestos a atender a todas las entidades para apoyarles en un tiempo muy rápido en este aspecto. Entonces, digamos que irían como dos rubros fundamentales. Primero, el tema de la cuantificación y estimación de los costos razonables de la plataforma tecnológica y el tema de el esquema organizacional y la planta de personal que finalmente la entidad va a adoptar para sí. Hay algunas entidades que obviamente, sobre todo los municipios de categoría pues 5 y 6, que son pues la mayoría, seguramente no requerirán de una planta grande o de una estructura fuerte, pero sí obviamente que todo apunte a que el servicio sea prestado de una manera eficaz, eficiente y se cumpla con todos los preceptos que las normas en este particular tienen para que se preste el servicio de manera eficaz y eficiente. Otro aspecto fundamental u otro tema que hay que tener y contemplar, digamos, dentro de la estimación de gastos es finalmente determinar la sede. Como todos ustedes, todos lo sabemos, la sede es muy importante en la medida en que como se va a prestar es un servicio público, como cualquier servicio público, tiene que haber por lo menos unas ventanillas de acceso al público, ventanillas de acceso a los usuarios, precisamente para la erradicación de notificaciones, de actos administrativos, de mutaciones, de todo lo que tiene que ver con el tema de la gestoría catastral, para la venta de todos los servicios catastrales. Y obviamente deben tener contemplada también una parte para las oficinas de tipo administrativo. Entonces es muy importante que también en el documento técnico expresen tácitamente si tienen la sede, si la van a tercerizar, si tienen que finalmente contratarla, construirla, o si tienen unas oficinas que las pueden adecuar. Eso es importante dejarlo plasmado en su documento. Y estimar los costos dependiendo de si van a contratar, si van a construir, si van a arrendar o si van a hacerle algunas adecuaciones a las oficinas. Como les digo, esta estructura también dependerá de lo grande del municipio y obviamente también dependerá del esquema organizacional que finalmente definan para la planta de personal. Pero sí es importante contar con esa oficina para acceso
a las ventanillas y acceso a los usuarios para todos los temas de erradicación de actos administrativos. Y de igual manera, pues también tener contemplado algunos gastos generales, unos gastos de equipos, de adquisición de equipos de comunicación, de cómputo, temas de transporte, de viáticos, papelería, en fin, poder contemplar todas aquellas erogaciones que finalmente se deberían contemplar, digamos, en una empresa, en la ejecución de un servicio público. Y finalmente lo que les digo es estimarlos de la mejor manera, valores razonables para el primer año. Si ustedes ven, en la pantalla estamos observando, tenemos un proyecto, digamos un esquema, un formato que hemos diseñado muy sencillo, ¿sí? Que igual nosotros se los enviamos, pero también está, como lo decía la doctora Luzari, en el micrositio de la página del IGAD, está toda la información y están estos formatos, pero igualmente se los podemos hacer llegar. Este formato lo tenemos, digamos, diseñado, que igual puede ser un material de apoyo para las entidades, pero de ninguna manera quiere decir que es de forzosa obligatoriedad de utilizar el formato, ni más falta. Es simplemente una ayuda didáctica que les puede servir de apoyo, pero sí nos gustaría que la información que nos envían de todo el componente de la proyección de ingresos y gastos venga, digamos, en cuadros analíticos por año para poder finalmente determinar y hacer un análisis pues muy objetivo. Entonces, si ustedes ven para el primer año, ahí dice año 1, esa es la estimación que finalmente van a hacer con base en lo establecido en el diagnóstico y en el cronograma que ustedes van a presentar en el componente técnico. Una vez que lo tengan ya estimado a precios, como le digo, razonables, todo debe quedar pues muy documentado, la idea es que lo extiendan a los 10 años o lo proyecten a los 10 años. Esas proyecciones normalmente hay unos gastos que están indexados al IPC proyectado, ¿sí? Y hay otros gastos, como es el tema de la nómina, que están indexados al incremento salarial proyectado por el gobierno nacional cada año. Entonces, la idea es hacer esa proyección hacia 10 años. Posiblemente en algunos años, dependiendo de lo que ustedes también informen en el documento técnico, ¿sí? Y dependiendo también, digamos, de la vetustez que tenga la actualización catastral en algunos municipios, obviamente en algunos años habrá un esfuerzo financiero más importante que en otros, toda vez que el tema de la actualización pues sugiere algunos erogaciones más importantes y más significativas. Entonces, en esos años seguramente se van a ver algunos picos y esos valores sí no van a estar indexados ni al IPC ni al incremento salarial, sino van a ser ya como temas como muy puntuales. Entonces, básicamente lo que estamos o lo que solicitamos es esta proyección. Una vez que ustedes la tengan proyectada, estimada, el tercer requisito que solicita la norma en el componente técnico es que sea incorporada dentro del marco fiscal, dentro del plan financiero del marco fiscal que en este momento ustedes están ejecutando. Como bien todos lo sabemos, pues el marco fiscal en este momento pues ya fue aprobado en diciembre, en noviembre del año pasado y ese es el que ustedes están ejecutando en este momento. Por eso nosotros decimos marco fiscal o plan financiero del marco fiscal estimado. ¿Por qué? Porque es básicamente coger ese mismo plan financiero, simplemente incluirle pues las dos líneas, una parte en los ingresos y otra parte en los gastos, e incorporar de manera agregada, o sea, el total de los gastos anuales y el total de los ingresos anuales dentro de los renglones correspondientes. ¿Esto para qué? Para poder visualizar en primer lugar que la incorporación de esos gastos y esos ingresos, pues digamos, va a tener el impacto dentro de la estructura presupuestal y financiera de la entidad no se va a ver, digamos, afectada, digamos, negativamente, sino más bien lo contrario, que va a haber como un enrobustecimiento de la estructura financiera por parte de la entidad en el sentido de que la idea es que este proyecto sea
como todos lo sabemos, es un proyecto que desde el punto de vista financiero es muy interesante, es muy importante y seguramente le va a dar también la posibilidad a los territorios, a los municipios, de ser más autosuficientes, de mejorar mucho su flujo de caja en cuanto a los ingresos corrientes de libre destinación, y esto pues obviamente va a repercutir enormemente en sus indicadores financieros, como son el índice de desempeño fiscal y el índice de desempeño municipal. Entonces, básicamente eso es lo que solicita pues la norma en ese sentido. Hasta ahí serían los tres, digamos, los tres... Doctora Luz Dari, ¿me colocas por favor la diapositiva en la segunda hojita del componente financiero? En la segunda. En la siguiente, por favor. Perfecto. Y ya para concluir, digamos, en el último requisito que se requiere en el tema del componente financiero, se solicitan los indicadores financieros, que bien puede ser el uno o el otro, dependiendo del que sea más favorable para la entidad. En el caso de los municipios, se requiere el índice de desempeño municipal o el índice de desempeño fiscal. En el caso del municipio se solicita una calificación medio alta o alta, ¿sí? Y en el caso del índice de desempeño fiscal, como mínimo el 60% o superior al 60%. Cualquiera de las dos que cumplan está bien. Si cumplen las dos y las quieren aportar las dos dentro del documento técnico, no hay ningún inconveniente, pues eso pues obviamente ayuda mucho y pues digamos que ayuda mucho a entender las cifras que finalmente ustedes hagan en la proyección financiera. Entonces, ese es el tema. Para los municipios, cualquiera de las dos, el índice de desempeño fiscal mayor o igual al 60% y la medición de desempeño municipal medio, alto o alto. Para el caso de los departamentos, se solicita un índice de desempeño fiscal igual o superior al 70%. Tiene 10 puntos porcentuales mayores a los de los municipios. Y en el caso del índice de desempeño institucional, igual o superior a 60 puntos. Entonces, ese es el caso de los municipios. Para el tema de los esquemas asociativos territoriales, igual, se piden los mismos dos anteriores, pero que los asociados o las entidades que, como bien lo decía la doctora Luz Dari, tengan la intención de hacer parte de la gestoría catastral para este esquema, deben cumplir por lo menos las tres cuartas partes, equivalente al 66%. Es decir, que a cada uno de esos municipios se les medirá, digamos, sus indicadores, pero a la final el 66% o las tres cuartas partes deben cumplir con estos indicadores. Entonces, básicamente esos son los requisitos, pues son muy sencillos, pero son muy importantes, como les digo, porque pues como la idea es ver que como servicio público, que ya ustedes como gestores catastrales, digamos, ya tengan una autosostenibilidad, que el proyecto sea viable, que haya garantía de que se va a prestar de manera continua y de manera ininterrumpida el servicio. Entonces ya con este serían los tres componentes que habla el documento técnico para que ustedes puedan elaborarlo, estructurarlo y radicarlo ante el IGAT para optar por la gestoría catastral. No sé el orden del día que sigue, doctora Luz Dari. Perfecto. Doctor Víctor, muchas gracias. Una vez ya vista las condiciones, el procedimiento con las normas que están establecidas que para obtener la habilitación es el siguiente. Solicitan la habilitación radicando ese documento. Hoy día ya se está por optimizar incluso la presentación en línea en nuestra página web, en el micrositio Catastro, para que puedan hacer todo el reporte en vía digital. En pandemia, todos los que presentaron la habilitación lo hicieron digital, no se hizo nada radicado en físico, sino todo digital. El instituto se toma 10 días hábiles para revisar esos documentos. Si una vez revisado define que no están completos, entonces entra en una fase de completar la información faltante, identificada o de ajustar la información. Principalmente, muchas de las recomendaciones que se hacen es con relación al componente económico y financiero, porque no son claros en las especificaciones como las plantea y las recomienda el doctor Víctor.
fuentes de financiación, estructura, gastos, todos los gastos que van a estar asociados a garantizar la debida prestación del servicio. En este momento, a los que tengan para completar, se les da inicialmente un mes, pero ese mes puede ser prorrogable a otro. En ese mes pueden contestar. Una vez contesten y queden firme que se considere que están completos, entonces se inicia la expedición del acta de inicio, la resolución de acta de inicio, a partir de la cual se dice que se va a iniciar ya la revisión para iniciar el proceso de habilitación. Posterior al acta de inicio, se tienen contemplados 15 días hábiles en donde se hacen comunicaciones, notificaciones, para lograr la expedición del acto administrativo en donde se habilite o no al municipio y se apliquen los recursos. Y una vez quede en firme la decisión de la habilitación, se inicia con el proceso de empalme para luego pasar a la prestación del servicio. Proceso de empalme para el caso de los municipios en donde el instituto es el gestor. También, por ejemplo, si se trata de municipios en el departamento de Antioquia, pues se hace un cronograma articulado para conocer las condiciones, las fechas de reuniones, las actas, el punto de partida, para garantizar la debida entrega y paso de la información a ese nuevo responsable de la gestión catastral. El gestor catastral es responsable en la totalidad del municipio de los procesos de formación, actualización, conservación y difusión. Se le pasa absolutamente toda la operación. E incluso en ese empalme lo que se van a entregar es, por ejemplo, esas radicaciones, se le dice en qué estado están, se detallan. Es una información que deberá definir en esos 3 meses qué le voy a entregar. Se inicia con un acta, se elabora un cronograma, se definen quiénes van a estar de uno y otro lado como equipo para poder entregar esa información. Se elabora ya, se tiene un diagnóstico de la información catastral y si le dice sobre esta se va a empezar a trabajar. Se inicia la entrega de la información documental y se hace una ejecución de un plan de comunicaciones en conjunto, porque la idea es que no se impacte tanto a los ciudadanos, en el sentido de que reconocen inicialmente a un gestor, pero hoy tienen a un nuevo gestor que va a ser el responsable de todo ese servicio público. Durante ese proceso de empalme, el IGAC seguirá atendiendo, en el caso del IGAC o el Catastro Antioquia, seguirá atendiendo las solicitudes de trámites que haya hasta cuando sea él el responsable. Se termina el diagnóstico, es decir, el balance con las notas, con las observaciones, se entregan las bases catastrales, se elabora un acta final del empalme y ahí inicia ya la entrada en operación. Con relación a la información documental, por ejemplo, con relación a los trámites pendientes, se entregan físicos o digitales dependiendo de las condiciones en las cuales esté la información. Sí, en algunas aún hoy la tenemos en físico. Entonces se entregaría en físico con unas copias, se haría un diagnóstico y un estado del arte en la cual estamos. Las zonas homogéneas físicas y económicas se pueden entregar en físico y digital, algunas aún, y derivado también de ese rezago, de esa última actualización, están en físico, pero entonces se entregarían en físico. Las peticiones, quejas y reclamos pendientes por atender, lo mismo en físico digital, al igual que las memorias de los diferentes procesos de actualización y la cartografía catastral, la información gráfica, si se entrega en medio digital. Las responsabilidades que debe ser de un gestor catastral, ya una vez habilitado, recibida la información, ustedes son responsables de realizar formación, actualización, conservación bajo su total dirección, autonomía y responsabilidad ante el ente territorial que les corresponda y ante los ciudadanos. Ustedes son responsables de expedir todos los actos administrativos que son necesarios para cumplir esos procesos de gestión catastral y deben dar cumplimiento permanente y actualizado a todo el marco regulatorio vigente que expida el Gobierno Nacional con relación a la operación catastral. Deben tener siempre en cuenta que hay unas disposiciones técnicas con relación a la gestión catastral. El uno es el de adoptar el modelo extendido catastro y de aplicación de levantamiento con el modelo LADM Colombia. Deberán cumplir con la que ya les mencioné, resolución 388 del 2020 y también con la resolución 471 que establece las especificaciones técnicas mínimas para los productos de la cartografía básica oficial.
Las modificaciones en resumen y muy rápidas que nos incluye esa nueva resolución es como ya ustedes a partir de ese nuevo marco normativo deben incluir y hacer una clasificación detallada de los predios en su componente jurídico, incluyendo quiénes están en condición de propiedad, quiénes son poseedores, es decir, que ejercen actos de señor y dueño sobre un predio de un particular, o quiénes son ocupantes, ejercen actos de señor y dueño sobre un predio baldío o un predio fiscal. Debe haber una escala en donde esté una exactitud posicional, acorde pues con el comportamiento y las características mismas del territorio. Se especifican los insumos cartográficos con relación a ortoimagen y a vectores. Se habla sobre la temporalidad y el tamaño, la proyección única. Hoy tenemos un único sistema de proyección. Debe estar obligado como procedimiento también a garantizar la interrelación con registro y catastro. Debe también incorporar como producto catastral que esto es un impacto positivo para todos los territorios, y es que hoy, resultante del proceso de actualización, ustedes pueden suscribir en ese barrido que hagan o revisión de la información, pueden suscribir las denominadas actas de colindancia con efecto registral en los casos que aplique. Es decir, que los casos que antes se atendían puntualmente por la denominada ajuste de cada área de linderos o incluso incorporación de área cuando no constaba en el folio, hoy puede ser el resultado de un documento técnico expedido por el gestor catastral en el marco del cumplimiento de sus actividades asociadas a la actualización. Se ratifica el uso articulado LADM y se deben identificar los elementos generales con relación a calidad. Ese levantamiento catastral en el documento físico es lo que les recomienda, lo que les mencionaba. Debe incluir los predios tanto formales como informales. Informales se describen desde el punto de vista catastral como los poseedores y los ocupantes. En dado caso que usted, en calidad de gestor catastral, no puede identificar la calidad del predio matriz en el cual están esos ocupantes o poseedores, entonces ese predio adquirirá la condición de vacante y se definirá también como unos ocupantes. Hoy permite el componente físico implementar métodos directos, indirectos, declarativos y colaborativos. Directos: voy a campo, reviso, tomo información, parto de una cartografía detallada. Indirectos: tomo insumos ya existentes, listados y planos de licencias de construcción, de subdivisión, de urbanizaciones, de loteo, de parcelación, de planes de propiedades horizontales. Declarativos: hago campañas con mis ciudadanos de tal forma que ellos empiecen a traerme información. Ellos me dan subdivisiones, me dan sentencias recientes si se trata de una sucesión, me dan sentencias de titularidad, proceso con la Agencia Nacional de Tierras, puntual o masivo, los hago que vengan hacia mí a través de campañas. Y colaborativo, y es en campo y en oficina, yo puedo hacer de una manera colaborativa y constructiva con los ciudadanos, describir el territorio. Debo definir todas las escalas aplicables a la cartografía a partir de la resolución, unifico mi sistema, el sistema internacional, me ubico también en normas de calidad, normas ISO, utilizo imágenes relativamente recientes, puedo hacer, sí, un análisis multitemporal con insumos existentes, históricos que pueden existir en el instituto para combinar métodos directos e indirectos, pero lo más reciente sí es que tenga yo imágenes o insumos que me permitan construir cartografía máximo de 3 años, porque en 3 años la dinámica de los territorios es muy grande. Y debo entregar los resultados cuando yo construya la cartografía. Yo debo entregar esos insumos básicos al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, haciendo referencia a la instrucción de presidencia, la circular administrativa de presidencia, la circular 10 del 2019, en donde promueve la creación de un repositorio o de un banco de imágenes administrado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Este componente jurídico también incluye, nuevamente, ya catalogue, califique o defina propiedad, posesión y ocupación. Remita a las oficinas, una vez estén firmes, los actos que desde el punto de vista catastrales tienen impacto registral, ya sea puntuales o masivos. Yo puedo estar haciendo una incorporación masiva con una declaratoria catastral técnica de linderos y puedo hacer una remisión a la autoridad registral. Un cambio importante en el componente económico
es que los métodos que se pueden utilizar ya no son únicamente las zonas homogéneas físicas y geoeconómicas, sino que yo puedo definir modelos y procedimientos que me permitan de una manera coherente, sostenible y técnicamente soportada describir esa dinámica del mercado inmobiliario a través de diferentes herramientas. Para esto estamos en un proceso de modernización y de crear casi que unas tipologías o unas recomendaciones que faciliten esa implementación de análisis de mercado. El componente social y participativo antes no estaba incluido, hoy está incluido porque se reconoce la importancia de trabajar de la mano con nuestros ciudadanos para optimizar recursos, para tener información adicional y para generar una corresponsabilidad entre entrega de información y entre construcción técnica y detallada de la información. Transversalmente, todas las gestiones catastrales en calidad de gestor deben estar partiendo y deben llevar inmersos el principio de la calidad, seguridad y debido reporte de la información. Deben contar con un plan de calidad ya en puesta en marcha. Deben garantizar con un componente, con profesionales, con la instancia que sea legal que la establezcan, garantizar el cumplimiento de la calidad en los productos que resulten del levantamiento catastral. Debe garantizar la custodia integral, integridad y seguridad de la información y sobre todo en términos de administración de información y de tecnología, la salvaguarda de esa información. Y deben estructurar información en el marco del modelo LADN. Para terminar, y por pasar a las preguntas, entonces tenemos preguntas genéricas que ya se han vuelto algunas básicas en diferentes instancias, en mesas de trabajo puntuales, pero también abrimos esta posibilidad de invitarlos a que esto es una construcción conjunta. La retroalimentación de los territorios de seguro va a ser un insumo importante en esta construcción de cajas de herramientas, de alternativas y de política pública asociada al catastro. La primera pregunta es si un municipio, sin estar habilitado, puede contratar a un operador para que adelante su gestión catastral. Esto surge de que el mercado se les acerca ofreciéndoles servicio. La respuesta es no. Ustedes no, sin estar habilitado, no pueden contratar a un operador, sino que ustedes tendrían la opción o se habilitan como gestores y contratan a los operadores o contratan a un gestor. Y no tiene que ser únicamente con uno, con todos los gestores habilitados. Hoy día ustedes tienen la oportunidad de hacer un estudio de mercado para conocer esas condiciones. Si el municipio no está habilitado, no puede contratar a un operador directamente. ¿Con qué herramientas cuenta el instituto para orientar, facilitar y agilizar este proceso? Entonces contamos ya, esta virtualidad nos ha obligado y nos ha motivado en positivo a tener información que en línea 24/7 permita la consulta, las preguntas y la retroalimentación. Entonces tenemos nuestro micrositio de catastro, allí están los requisitos, el procedimiento y estamos en la opción ya de la radicación de solicitudes de habilitación en línea. Eso es a diario, no sé si ya está habilitada, pero es el resultado de que empiecen a navegar. Además, el instituto, a través de esta línea, como lo estamos en conjunto con el doctor Víctor, en instancias ya en mesas puntuales con algunos municipios, si requerimos sentada con nuestro director de tecnología, él nos acompaña para orientar a los municipios, con nuestra subdirectora de catastro, con nuestra subdirectora de cartografía o con sus equipos, también se brinda todo el acompañamiento porque lo que queremos es brindar esa asistencia técnica. En tema de repositorio, entonces ustedes pueden encontrar en la página el micrositio catastro y aquí encuentran todas las opciones. Catastro opciones, la definición de actualización, cómo se habilita, el marco legal que nos rige, el mapa de habilitados. El mapa les va a permitir navegar e identificar qué municipios, qué gestores están habilitados y al indicarlos les ilumina qué municipios está gestionando. ¿Por qué? Porque en donde ustedes quieran tener la opción de contratar a un gestor, una primera opción es identificar territorialmente con qué gestor se pueden identificar más, sea por cercanía o sea por características similares de la región. Hay documentos asociados a todo el tema de catastro, la descripción del LANCOM y convocatorias cuando empecemos ya con la información. En Habilítese como gestor está la descripción de quiénes son, los requisitos, las condiciones y acá una zona de ingreso y registro para que usted pueda comenzar el proceso. El IGAC realiza algún tipo de validación o ajuste a la información catastral que entrega el gestor durante el periodo de empalme. No. Nosotros les entregamos la información como está, porque ya
es responsabilidad del gestor, a partir de esa información que incluso conoció en buena medida con la caracterización inicial, ya plantear las alternativas de mejora o de dinamización de esa información como gestor catastral. ¿Existe un sistema para administrar la información o el gestor debe comprarlo o diseñarlo? Entonces, muchas veces muchos gestores dicen, bueno, yo quiero ser gestor, y cuando vemos no tienen contemplado el rubro de plataforma porque dicen, no, yo sigo trabajando con el instituto. Entonces, este sistema ya no es único. Los gestores catastrales tienen total autonomía de usar la información tecnológica. Lo único es que esa información siempre esté debidamente adaptada y cumpla con las especificaciones técnicas mínimas establecidas para el modelo LADM y también por la resolución 388. Entonces, ustedes escogen cuál con relación al tema de plataforma. Existen protocolos y estándares para la interoperabilidad, entonces los gestores deberán contemplar la implementación del servicio de interoperabilidad, su integración y la sincronización a través de un repositorio de datos. Para ello es siempre y cuando toda su operación y gestión esté ajustada a los estándares internacionales, a los estándares establecidos técnicos de productos catastrales, ya estoy en el marco de estandarización y protocolo ajustado al CINIC. Cuando ya lo tengamos para ese repositorio. Y eso definirá pues ya un momento en que vamos a definir entre cada uno de los gestores los tiempos de entrega, a un tiempo de transición mientras se revisa toda la información, mientras ustedes la ajustan, mientras nosotros la revisamos, pero también una periodicidad que como responsabilidad tendrían. Puede plantearse que determinada cada vigencia ustedes suban toda la información que hayan generado. Perfecto. Bueno, hasta aquí quedamos con esas preguntas generales y les damos la palabra, los escuchamos. Si hay preguntas por parte de los asistentes, entonces los escuchamos. Muchísimas gracias, Luz Dari, muchísimas gracias, señor Víctor. Básicamente, pues encontramos la importancia de este tema. Reiteramos que por eso surgió la necesidad y pues la convocatoria realizada. Agradecemos a los que nos acompañan. Efectivamente, en el transcurso de la charla de Luz Dari y el señor Víctor, nos hicieron algunas inquietudes que consideramos pues pertinentes para que por favor pues nos colaboren atendiendo a las mismas. Una de ellas es de la tesorería del municipio de Colón, Génova, en Nariño. Nos indican, y pues dos personas más también nos lo hicieron, dos participantes, y es cuáles son los beneficios y si este procedimiento es obligatorio. Son reiterativos, en consultarnos por los beneficios pues de la implementación de esa política catastral con enfoque multipropósito. Bueno, la primera opción es que pues, los beneficios es que ustedes van a poder administrar y garantizar el uso de esa información, administrar directamente su información con miras a mejorar el análisis y la toma de decisiones en el territorio. Sin duda también, y porque van a tener no solamente para una destinación meramente fiscal, sino para implementación de instrumentos, para la generación de inventarios, por ejemplo, en zonas de riesgo, inventarios o descripción de zonas de reserva forestal, de ley segunda, definición de las entidades de derecho público, por ejemplo, condición de titularidad, podrán definir procesos de legalización, dónde está esa informalidad y si se trata de poseedores o de ocupantes. Entonces es una manera de empezar a liderar directamente su servicio. En esa, asumir directamente el servicio también va a impactar en positivo a los ciudadanos, porque lo que va a hacer ustedes es llevarles el servicio a la zona, garantizando que ellos puedan tener un acceso mucho más cercano a la información catastral, porque una de las debilidades, sí que siempre nos han dicho, es el excesivo centralismo con los procesos catastrales, entonces lo vuelven ustedes y sin duda pues se dan prioridad en la actualización. El tema de la obligatoriedad no es obligatorio, quien lo quiera tomar. La importancia de estas herramientas es que hoy están contempladas, es un cambio histórico en el cual los invitamos a formar parte, pero sin duda lo que los invitamos es que la decisión la tomen no porque me tocó, me la impusieron, no, sino porque en realidad soy consciente y he hecho un análisis de factibilidad de que me veo impactado en positivo con mejorar las finanzas, la movilización de los recursos,
movilización de los negocios inmobiliarios, porque elimino ya buena parte de las diferencias de cabida y lindero, soy mucho más ágil en la respuesta, genero capacidad, creo capacidad en los territorios porque soy capaz de crear una nueva instancia, trabajo, empleo, vinculo jóvenes talentos como un nicho de mercado asociado a la gestión predial. Pero es completamente una decisión que la tienen que analizar cada uno desde el punto de vista de intencionalidad política, lo incluí o no en mi plan de desarrollo, desde el punto de vista económico, tengo o no la posibilidad para priorizar este proyecto y los impactos que eso me representa en capacidad, en los recursos que tengo que invertir, pero los beneficios que recibo y en movilización de finanzas. Muchísimas gracias, Luz Dani. Sí, efectivamente, y es algo que siempre he tratado de reiterar, es que me brinda una fotografía de la realidad económica, política, social de los municipios, y esto me permite en gran medida plantear políticas públicas efectivas, porque una política pública efectiva parte siempre de conocer la realidad de los territorios. Otra de las preguntas es acerca de si existen desde la nación algunos aportes para este tipo de programas o para esta definición de la política catastral con enfoque multipropósito. Como fuentes de financiación, que las mencionó el doctor Víctor, pues está primero pues los recursos propios municipales, los departamentos, las corporaciones autónomas, algunas ya incluyen también porque ellos se ven beneficiados por la movilización del predial con relación a la sobretasa ambiental. Desde el punto de vista de la nación se tienen recursos se está ya gestionando recursos de la banca multilateral y de cooperación, que son Banco Mundial, BID y Cooperación Reino Unido y Biocarbono, pero estos recursos inicialmente están dando prioridad a los denominados municipios PD, que son los asociados a los programas de desarrollo con enfoque territorial, que son territorios con unas condiciones de vulnerabilidad muy complejas que fueron asociados y priorizados en cumplimiento del acuerdo de paz. Entonces se da prioridad con esos municipios. Adicionalmente se obtuvo el 21 de julio el proyecto tipo de regalías para actualización catastral. Entonces, ese proyecto tipo lo que hace es que lo lleva de la mano de una manera didáctica, no requiere estructuradores, por lo que nos han dicho del DNP. Entonces, los municipios tendrían la opción de acceder a recursos de regalías para destinarlos a la actualización catastral. Y en la línea FinDeter se creó una línea para catastro multipropósito, recursos 2020, 100.000 millones, bancos de segundo piso que podrían acceder las finanzas a partir de las finanzas municipales o departamentales, los interesados en habilitarse. Ahí vamos hasta ahora. Se está buscando más cooperación, pero en principio se está dando prioridad a los municipios más vulnerables, municipios PDs. Vale, entonces de acuerdo a lo que nos indicas, básicamente el resto de municipios optar por recursos tanto del departamento, de las CAR y ya con la banca del segundo piso del FinDeter, una opción de crédito. Exacto. Listo, perfecto. Otra de las preguntas es si existe, un momento. ¿El gestor catastral cumpliría lo establecido por la resolución del IGAC 071 del 2011? Yo imagino que es la resolución 70. La resolución Sí. 70 del 2011, que es la del suelo catastral, sí. Sí, porque se entiende que ese es el suelo catastral. Esa es la bitácora de la gestión catastral. Esta resolución incluso está en ajuste porque está en modernización y actualización, pero adicional a esta resolución que va a salir ajustada porque ya se hizo la fase de socialización con ciudadanos en página web, se recibieron mucha retroalimentación, estamos en ese ajuste, pero esta resolución ajustada o la vigente 70, junto con el decreto 148, se convierten en los documentos de obligatorio cumplimiento del gestor al momento de asumir esa responsabilidad. Entonces sería un documento guía para continuar con la gestoría De catastral. obligatorio cumplimiento, sí señor. Perfecto. Y otra de las preguntas finalmente que adoptamos o que pues recogimos es la de para los esquemas de asociatividad territorial, o sea, ¿cómo se constituye o cómo se hace el proceso de proyección de ingresos? Asimismo, si vía transferencia de los municipios que la constituyen, pues se haría la planeación o la proyección de tanto ingresos como de costos, me imagino que es también la pregunta.
Doctor Víctor. Ok. Bueno, déjenme antes de contestar esa pregunta, de pronto acotar sobre las dos primeras que inicialmente ustedes hicieron, Sí, o que señor. los asistentes realizaron. Bueno, o mejor dicho, el espíritu de la norma de la ley 1955, el Plan de Desarrollo Nacional, básicamente en su artículo 79, fundamentalmente lo que pretende es que los municipios, los entes territoriales tengan como más herramientas financieras, mejoren mucho su estructura financiera, su estructura presupuestal, sean menos dependientes, digamos, de las transferencias y sean más autosostenibles desde el punto de vista financiero. En esa medida, la gestoría catastral, sin duda alguna, que trae, digamos, un alivio fundamental, supremamente grande para las entidades. Por lo tanto, es un buen negocio, ¿sí? En segundo lugar, pues también el hecho, digamos, de tener digamos, de tener un impacto positivo, digamos, en el recaudo de sus ingresos corrientes de libre destinación vía impuestos. Sin duda alguna, pues también el hecho de administrar su propio catastro predial, obviamente su inventario predial, perdón, obviamente esto agiliza mucho el tiempo y el espacio, hay mucha más interactividad con los usuarios locales. De igual manera, al tener, digamos, las entidades como información más clara, más expedita, más veraz, más real, obviamente que se vuelven un insumo muy importante para las entidades para elaborar sus planes de ordenamiento territorial o sus esquemas de ordenamiento territorial, para desarrollar los proyectos de inversión en sus planes plurianuales que tienen para el cuatrenio, en el sentido de que seguramente focalizarán o enfatizarán más en algunos sectores de agua potable, saneamiento básico, vivienda, vías, qué sé yo. Entonces, fíjese que definitivamente sí es es una buena opción. Además que una entidad, llámese municipio, llámese esquema asociativo, llámese departamento, que sea habilitada como gestor catastral, en primer lugar, digamos, desarrollaría su ejecución de su gestoría catastral en su jurisdicción, en su municipio. Pero obviamente que la hace ya, o mejor, la mete dentro de su abanico de posibilidades, dentro de los posibles oferentes a nivel nacional para poder prestarle estos servicios a cualquier otra entidad. De tal manera que hay un nicho de mercado también importante que digamos que lo pueden desarrollar en las regiones o definitivamente a nivel nacional. Entonces sí es muy buen, digamos, es una oportunidad grande que hay en este momento para que todas las entidades puedan mejorar sus recaudos, puedan mejorar sus estructuras financieras, de tal manera que sean, digamos, tengan más posibilidad de tener recursos de libre destinación para sus propios proyectos. En cuanto a la pregunta que formulan para el esquema asociativo, claro, sin duda alguna, el esquema asociativo, pues, digamos, no se puede asemejar mucho a un ente territorial como un municipio o una gobernación. Por supuesto que sí. ¿Qué es lo que tienen que mirar? Dentro de la estructuración que hagan en el documento, en la parte del diagnóstico, es muy importante saber, por eso necesitamos dentro del componente jurídico, también lo decía la doctora Luzari, se necesita pues todo el tema, digamos, de la creación, de la misión, digamos, de este esquema asociativo. Entonces, habría que mirar cuáles son de dónde provienen los ingresos de cada una de estas entidades. Normalmente son aportes que hacen las entidades asociadas y eventualmente hacen o desarrollan algunos proyectos de inversión o tienen, digamos, injerencia o tienen participación en el desarrollo de algunas actividades comerciales dentro de la jurisdicción de los municipios o región en la cual ellos intervienen. Entonces, ese sería, digamos, lo que hay que, digamos, en cuanto a los ingresos, eso sería lo que tenían que tener presente ellos. ¿Qué parte de esos ingresos corrientes irían a utilizar para poder financiar la parte de la gestoría catastral? ¿Sí? En cuanto a la parte de los gastos, básicamente serían casi que los mismos que hicimos en la presentación.
Importante pues tener todo el tema, prever y cuantificar, estimar a valores razonables todo el tema de la plataforma tecnológica, de la sede administrativa, de la estructura organizacional, la planta personal, bueno, el tema de los viáticos, transportes, en fin, toca definitivamente estructurarlo de esa manera, pero fundamentalmente los ingresos de ellos sí realmente provendrían directamente de su cometido misional al cual ellos están, digamos, el cual ellos desarrollan, digámoslo así. No sé si con eso de pronto resuelve la pregunta o si sigue la duda. Aló. Listo, muchas gracias, señor Víctor. Igualmente, pues nosotros compartiremos los datos de contacto que nos puedan brindar y los que tenemos para pues, que las entidades territoriales pues continúen aprovechando este acompañamiento que nos brinda el IGAC. Finalmente, agradecerles. Está Pedro Pablo Piñeros, el director general del Grupo Colombiano de Consultoría, quien pues quiere extendernos un saludo a los municipios y pues a ustedes, Luzdar y Víctor y al IGAC como tal. Bueno, buenos días. Ante todo, pues le queremos dar mil gracias al doctor Víctor Manuel, a la doctora Luzdari, por habernos aceptado esta invitación tan importante para los entes territoriales y poderles aclarar muchas dudas que tiene nuestros municipios. Igual, pues quiero dar algunos saludos de algunos amigos que nos están viendo a nivel nacional, como Fusagasugá, Miranda Cauca, como Bugalagrande, como Cartago, como Santa Rosa. En Cundinamarca, pues está conectado a Nolaima, está conectado a La Vega, y muchos municipios que pues a lo largo y ancho, como lo dijo Mateo, nuestro director administrativo, desde la pandemia hemos elaborado una cantidad de charlas para que nuestros entes territoriales se fortalezcan desde su punto de sus finanzas. Yo quiero simplemente dar unas recomendaciones a todos los entes territoriales que nos escuchan en este momento, digamos, tomen la política de catastro multipropósito muy seria. ¿Por qué? Porque pues han llegado a muchos municipios de Colombia a engañar a los entes territoriales, personas, asesores que no conocen la realidad. Entonces, y les hacen gastar una cantidad de dinero, igual que los recursos ahorita están bastante escasos. Pienso que el 90% o el 90% de nuestros municipios en Colombia deben aliarse a un gestor. Y ese gestor, mírelo, cuál es ese gestor que más puede tener experiencia, el de su departamento. Bueno, en fin, como lo dijo la doctora Luzdari, ya hay una serie de gestores que venían históricamente y los que se han acabado de nombrar este año. Pienso que tomen la mejor decisión, la decisión más sabia, más tranquila, para aliarse con un gestor. ¿Por qué? Porque esto depende, como lo hemos denominado la firma, la revolución de la tierra. Históricamente, jamás se había visto estas grandes oportunidades para que actualicemos nuestro catastro multipropósito, no solamente del punto de vista fiscal, sino del punto de vista social. Cuando hablo del punto de vista social, es organizar tantos conflictos que tenemos en nuestros municipios, en la tierra, como linderos, como escrituración, bueno, como el uso de la tierra. Esto es una revolución total. Y alcalde o administración que lo tome en serio desde ya, nos quedan 4 meses de esta vigencia para tomar estas decisiones serias, tranquilas. Nuestra firma está para acompañarlos en la decisión y guiarlos en la mejor decisión que puedan tomar de su gestor. ¿Para qué? Porque acordémonos que cualquier decisión fiscal en tema tributario se cumple para la siguiente vigencia. Entonces, ya de estas administraciones se nos fue un año por efecto de la pandemia, por efecto de muchas cosas, y tenemos que tomar decisiones para que nuestro recaudo, le podamos, y aparte de nuestro recaudo, como lo dijo la doctora Luzdari, este es un servicio público, y como tal, como es un servicio público, tenemos que empezar a prepararnos para prestar ese servicio público.
En fin, simplemente pues esas es como mis recomendaciones. La firma Grupo Colombiano está puesta para guiarlos, ayudarlos, escríbanos, llámenos para que tomen la mejor decisión. Nuestra firma desde el año pasado ha venido trabajando estos procesos. Este año, estas charlas, vamos a tener más charlas acerca de este tema. Igual, vamos a tener dentro de 8 días, 15 días, un estudio que hizo la firma sobre la reactivación empresarial por el COVID-19 de todos los sectores económicos, cómo vamos a reactivar la economía en nuestro municipio liderado por los entes territoriales. En 15 días vamos a tener esa charla, van a estar invitados personas importantes y nuestra firma que hizo el estudio. En fin, le quiero dar gracias a todo el Grupo Colombiano de Consultoría, a todos los amigos que nos están viendo, y que estas decisiones son trascendentales para post-COVID-19. O sea, el municipio que lo haga juicioso, serio, disciplinado, de mano con la Oficina de Hacienda Pública, de mano con la Oficina de Planeación, y obviamente liderado por el señor alcalde como política pública, seguramente que va a tener excelentes resultados en el cumplimiento de su plan de desarrollo. O sea, para poder cumplir nuestro plan de desarrollo, tenemos que tomar en serio la política de catastro multipropósito. Si no la tomamos en serio en este momento, seguramente nuestros planes de desarrollo no se van a poder cumplir. Entonces, esa es la invitación. No nos dejemos engañar por mucha gente que está llegando a los entes territoriales, que le hago, le ayudo, no. Como lo dijo la doctora Ludari, este es un tema serio, está Liga para ayudarnos y está el IGA más que nunca, lo he visto hoy en día, atento a todas nuestras inquietudes, están en una forma súper eficiente. Quiero felicitar al IGA, porque no como antes, históricamente, hoy en día todos sus funcionarios están en pos de catastro multipropósito y en pos de ayudar a nuestros entes territoriales. Y ahí estamos para acompañar a nuestros entes territoriales, a nuestros amigos, para poder ayudar a estos procesos. No olviden siempre consultarnos, llamarnos. Estamos al servicio de los entes territoriales. Mil gracias, Angélica, Mateo, Tatiana, por hacer posible esta reunión, por hacer posible en pandemia de que nos podamos comunicar y podamos darle una mano a nuestros entes territoriales. Le concedo la palabra a Angélica. Gracias, Pedro Pablo. Bueno, para nosotros es muy valioso conocer el punto de vista de los participantes con respecto a nuestra charla. A través del chat del YouTube de nuestro canal del Grupo Colombiano de Consultoría, enviamos el link para que por favor diligencien una encuesta que el IGAC planteó, por favor les remitiéramos, le hiciéramos llegar. Allí básicamente encontrarán preguntas puntuales sobre los obstáculos que han encontrado con la implementación o con la definición de la política catastral. Este es un tema serio. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos los participantes, nuevamente, Luz Dari, Víctor, Pedro Pablo, Mateo, Tatiana, todo el Grupo Colombiano de Consultoría, todo el IGAC, por estar prestos a acoger esta invitación y a brindar conocimiento y beneficios para el fortalecimiento de las entidades territoriales. Muchísimas gracias. Bueno, a ustedes también muchísimas gracias. Un saludo especial a todo el Grupo de Consultoría Colombiana, al doctor Pedro Pablo, doctora Angélica, doctor Mateo, y a todo el grupo que hace parte del Grupo Colombiano de Consultoría. Un agradecimiento por su cordial invitación. Agradecerle también a todos los participantes de todas las entidades que se conectaron y que estuvieron pues atentos a esta charla, por dedicarnos ese espacio que creemos es muy importante para las regiones, para cada uno de sus municipios. Agradecerles y en nombre de LIGA también darles un agradecimiento sincero y decirles que estamos muy abiertos, muy dispuestos en poderles colaborar en lo que necesiten para que puedan llevar a feliz término la habilitación de la gestoría catastral en la medida que cada uno así lo contemple. Nuestros contactos, pues creo que la doctora Angélica ahí pues se los deja por el chat y nada, quedamos muy atentos, muy prestos para poderles atender y poderles ayudar en todo este proceso.
Mil gracias y un excelente día para todos. Doctora Luz Dari, también muchísimas gracias. Muy gentil. Muchas gracias y a todos, doctor Pedro Pablo, y a todos muchas gracias y la paciencia y la idea es esa, volver de conversación este tema, tomar decisiones con conocimiento. Entonces, doctora Angélica, nos seguimos viendo, hay instancias ya de sentadas con cada uno de los municipios, miren el tema en la página web, cuenten con nuestro acompañamiento gratuito, nosotros como desde el orden nacional, pero sin duda la única forma es de esta forma, hacerlo articulados y multiplicar todos los planes de trabajo para lograr esa meta tan ambiciosa. Muchas gracias por su tiempo y atención. Hasta luego, muchísimas gracias. Muchas gracias.